¿Por casualidad te has encontrado con una pequeña langosta en los ríos de Colombia o en los humedales? Bueno, hoy te quiero presentar la langostilla del río o el cangrejo rojo. Es nativa del norte de México y del valle del río Mississippi en los Estados Unidos. Es una especie que ha sido introducida en diferentes regiones del mundo que incluyen el resto de Estados Unidos, el centro y sur de América, Europa, el este del África y República Dominicana y en países asiáticos como China y Japón. La langostilla roja o cangrejo rojo está catalogada como invasora a nivel mundial, con impactos negativos documentados en los ecosistemas en los que ha sido introducida. Para ese programa he invitado a la experta de expertas, Ada Acevedo, en las que nos contará qué es lo que está pasando con esta especie. Bienvenidos y bienvenidas a Pachamama Power Podcast. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de Pachamama Power Podcast. Hoy estamos con una especial invitada de Ada Acevedo y que ella misma nos diga cuál es su perfil. Yo no lo pude pronunciar y por eso no lo grabamos en este podcast. Bienvenida, Ada. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde nos estén escuchando. Soy carcinóloga, que significa que me especialicé en crustáceos. Entonces, para que nos hagamos una idea, son las langostas, los camarones, los cangrejos y todos esos animalitos. Y pues como le dicen cosas de agua dulce acá en Colombia, pues de manera muy particular son cangrejos y camarones de agua dulce. Y pues ahora otra especie que no había acá. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Jenny. Es muy difícil. Y estamos hoy aquí para hablar de una nueva especie invasora, la langostilla del río. Bueno, cuéntanos, Ada, ¿qué es la langostilla? ¿Cuándo llegó a Colombia? ¿Cuál ha sido su control? ¿Y por qué en estos momentos nosotros no hemos escuchado de langostilla sino hace un par de meses o un año en realidad? Aquí en Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente dio las instrucciones para el control de esta especie este año y pues sabemos que se pueden causar daños ambientales severos y transmitir enfermedades a los humanos, pero cuéntanos tú como experta, ¿cuál es esta nueva especie invasora que tenemos y en qué afecta al medio ambiente? Pues nueva no es. En el país lleva casi 40 años, llegó en 1985, con permiso ICA, desafortunadamente. Lo trajeron para intentar criarla para consumo. Inicialmente se iban a hacer un experimento como para ver cómo funcionaba todo el tema, si era viable y demás. No funcionaron y para el 87, cuando abandonaron como las instalaciones y demás, hubo como un escape desafortunado hacia unas zonas como unos zanjones en Palmira, Valle del Cauca, y pues digamos que es como el único reporte que tenemos de la invasión, ¿sí? Lo único que sabemos de manera precisa. Ya luego apareció en Cundinamarca, pues que tengamos un registro escrito, ¿no? En 2004, en Boyacá en 2012 y desafortunadamente este año en Santander. Y pues también te digo que no es nueva porque en más de 40 países del mundo también es considerada invasora. La cosa empezó por allá como en 1930, a alguien se le ocurrió empezar a criarlas como alimento para las ranas toro en California. Ya, otra especie invasora en otros lados. Sí. Se salió de control, pero pues digamos que se siguió llevando a otros lados del mundo con la idea de alimentar ranas toro, de ponerlas en los acuarios, más o menos ya como en los 50, 60, se empezó con la idea de hacerlo para consumo humano y así se volvió una invasora en todo el mundo. Desafortunadamente hacia Sudamérica llegó a los 80 también, porque también están otros países del continente con la idea de que se consuma, pero pues no ha funcionado mucho como consumo porque los más grandes exportadores son Estados Unidos y China, tienen el mercado realmente, y sí se volvió un problema gigante en nuestros ecosistemas. ¿De dónde viene? Precisamente tú me decías que lo trajeron, ¿cierto? O sea, ¿de dónde viene la langostilla? ¿De dónde es su origen? Es nativa del sur de Estados Unidos y un pedacito del norte de México, en la zona de Luisiana. De hecho, el nombre común en inglés es como langostilla de Luisiana. Ah, ok. Ok, y entonces, ¿cómo en estos momentos, digamos que tú mencionabas, en lo particular, empieza a verse en los humedales de Bogotá el año pasado y empiezan a hacer las alertas de control de esta especie invasora? Pero antes no sabíamos qué pasó durante todo ese tiempo antes de declararla, pues obviamente especie invasora.
Bueno, pues han pasado muchas cosas. Yo creería que el primero es que nosotros de manera general desconocemos por completo nuestros recursos naturales y más particularmente los de agua dulce. O sea, la gente no tiene ni idea que vive en el agua dulce. Entonces, si tú ves un animal de estos, pues entiendes que es agua dulce, pero no te imaginas que no es de acá, no te imaginas los impactos que pueden tener. Entonces, digamos que es un poquito difícil porque pues uno asume, bueno, uno no, la comunidad asume que es algo natural. A veces digamos que en las zonas rurales la gente sabe que no es de ahí, pero no en el límite de que es un animal de Estados Unidos, sino que pues, no sé, no había llegado a mi vereda, pero seguramente viene de otro lado y como ha cambiado tanto el clima y no sé qué más cosas, pues fue llegando. ¿Sí? Ese creo que es el primer problema. El otro es que en el Valle del Cauca, aunque ha generado muchísimos problemas, no es la situación que tenemos en el altiplano. Entonces, digamos que cuando se hicieron los estudios en su momento, estaban solo en zonas artificiales, entonces pues no habían impactos de cuidado, pues porque si es algo artificial no te están dañando la fauna nativa. Entonces por ahí yo creería que la cosa se quedó como un poco quieta. Luego en Bogotá llegó como mascotas y para el famoso berraquillo, esa bebida en que es supuestamente afrodisíaca y licúan a los cangrejos nativos vivos con borojó y no sé qué más cosas. Qué En desastre. algún punto se empezó a reemplazar el mercado de esa bebida del cangrejo nativo con esta langostilla. Pero pues nadie le había puesto mucha alerta. Yo a veces creo que es que cuando nadie se pone como la 10 en estos temas, no hay gestión, ¿sí? Digamos, la CAR tiene un plan de manejo que sacó en 2016, que ya es hace tiempito. Desde más o menos ese entonces el Ministerio de Ambiente venía trabajando en el tema. La Secretaría de Ambiente también venía trabajando en el tema y como la resolución del ministerio no se dio como tan rápido, pues ellos sacaron por resolución las medidas de manejo. Entonces ha estado como un poquito abandonado y eso significa que pues obviamente se expandió por todo lado. El otro problema es que desafortunadamente como es un recurso que se cultiva muchísimo para consumo humano, si tú buscas en internet de ese animal, lo primero que te sale es una receta. Y que es gringo y que es carísimo y que no sé qué más cosas. Entonces la gente ve como la opción fácil de me la llevo a mi finca, a mi pozo, a mi reservorio, a mi laguna, o pues, a lo que sea. Lo pongo con mis peces y voy a tener mariscos y va a ser fácil y va a ser dinero. Y un año, 2 años después es un caos completo. Entonces tiene la particularidad que no es solamente acuática, ¿sí? Son muy buenas caminando. Entonces la gente no es consciente que si la tengo en mi reservorio, no solamente va a estar en mi reservorio, sino que empieza a caminar y a ambular hasta que encuentre bien sea el reservorio del vecino o la quebrada natural que de pronto es de la producto rural y así. O por ejemplo en Bogotá, ¿qué pasa? Como son especies agresivas en acuarios, la gente no la quiere en el acuario y obviamente tampoco la quiere sacrificar. Entonces, ¿qué hacemos? La fácil. Dejémosla en el lago del Parque Simón Bolívar, como las tortugas y los patos y todo. Y así es que se nos volvió un problema. Pero realmente creería yo que no hemos hecho nada porque hace falta quien se ponga realmente como en el frente y hacer toda la gestión, que es bastante. Que se supone que es el Ministerio de Ambiente quien debería dar la línea específica acerca del control de de esta nueva especie, ¿cierto? Pues sí, no, digamos que yo tampoco quiero culpabilizar del todo al ministerio, pues porque todo el trabajo que tiene encima es bastante, entonces ir priorizando cosas es difícil, para eso están las corporaciones, pero pues también por temas de recursos y cosas y todo es muy difícil. Digamos que ellos empezaron a hacer toda la gestión y empezó también la gestión de los hipopótamos. Sí, Entonces, entre dos especies invasoras, entre hipopótamo y langostilla, pues claro, obviamente prima el más el del peso hipopótamo, pesado. exactamente, aunque a nivel de impactos pues es difícil comparar, ¿no? Pero son igual. Así como tú lo mencionaste, ya está en Santander, ya está en Valle, ya está en Bogotá y en otros lugares donde efectivamente las condiciones ecosistémicas y las condiciones climáticas dan para que haya una mayor reproducción. Ya se allá va la otra pregunta. ¿Cómo es la tasa de reproducción de esta langostilla? Es una cosa impresionante. Digamos que en su hábitat natural se reproducen 2 veces al año, pero eso está marcado por las estaciones. Entonces, en invierno y en verano, por las condiciones, es muy difícil. Pues por eso lo hacen 2 veces al año. ¿Qué Sí, pasa cuando están acá como invasoras? Pues que nuestro clima es maravilloso. O sea, 24/7 tienen un clima maravilloso.
Lo que nosotros consideramos verano no es verano porque no hay una sequía total. Y lo que consideramos invierno, pues tampoco es invierno porque no llegamos al punto de congelación del agua. Entonces ellos toleran en promedio desde los 4 grados hasta los 30 grados, que eso en Colombia y particularmente en el altiplano, que es donde están distribuidos, es cualquier lado, en cualquier momento del día, en cualquier momento del año. Lo mismo que nos pasa con los hipopótamos realmente, porque tienen unas condiciones ideales, digamos que no tienen el problema de esta crisis climática, que son pues escenarios muy adversos, y aquí todas las especies invasoras parece que se amañaran, porque estamos viviendo en un clima muy privilegiado. Exactamente, digamos que precisamente eso es lo que hace las invasoras tan exitosas como en las zonas tropicales, que el clima es como tan privilegiado, como dices tú, que les permite muchas cosas. Entonces, en el caso de estas langostillas, no hay temporadas reproductivas definidas. Es decir, que las hembras pueden poner huevos todo el año. Entonces, obviamente la hembra va a poner únicamente 2 veces al año una hembra, pero pueden poner a lo largo del año. Entonces, es difícil porque, digamos, también en términos de manejo es muy difícil. Porque claro, tú dices, bueno, voy a cogerlas en cierta época, antes de que se reproduzcan, por ejemplo, para que no hayan tantos huevos. Pero como no existe la época, pues no pueden hacerlo. Y la otra es que dentro de todas sus como estrategias para sobrevivir y demás, pueden acortar los tiempos de reproducción. Entonces pueden reproducirse 3 veces al año en vez de 2, por ejemplo. Me voy a la entrevista de los hipopótamos y realmente es lo mismo, ¿no? O sea, como que cada especie regula su reproducción, su tasa de reproducción de acuerdo con las condiciones del ambiente. Entonces hablábamos también con Natalie que los hipopótamos también aquí pues están reproduciendo mucho más porque pues primero las condiciones son óptimas, tenemos absolutamente todo para darles, tienen comida, tienen todo. Yo me imagino que también pasa con las langostillas, donde efectivamente ellos tienen, y algo que tú mencionabas que es importante tener en cuenta, de que efectivamente tanto como los hipopótamos como las langostillas tienen unos periodos pues de reproducción y todo el asunto, pero también tienen unas condiciones totalmente diferentes, pero los hipopótamos no recorren largas distancias como las pueden las langostillas. Por eso es que yo creo que también ellos viajan y se ven en varios lugares precisamente porque hacen largos viajes que no todas las especies lo hacen, ¿no? O sea, que son caminadoras y pueden acentuarse siempre y cuando no necesitan mucha agua, sino que ellos caminan y después pueden encontrar agua posteriormente, ¿cierto? Sí, exactamente. Digamos que a uno le suena poquito, pero los estudios que han hecho calculan que pueden llegar a caminar 4 kilómetros al día, que para un animalito de 10 centímetros eso es un montón. Es un montón. Y si uno piensa que están fuera del agua, que obviamente logran respirar como de la humedad que mantienen, pero no están en su mejor eficiencia respiratoria, es un montón. Obviamente hay muchos factores, que esté húmedo, que no haya sol directo, que lo seque, pero lo logran. ¿Sí? Entonces es muy difícil porque es muy fácil que un animal empiece a caminar y a caminar y a caminar. Y pues tenemos otros factores como obviamente la gente o en las zonas rurales cuando se carga tierra, cuando se dragan lugares. Todo eso se hace sin cuidados en términos de que limpies y desinfectes y de todo. Entonces así también los van transportando. Es una cosa complicada. ¿Andan en manada? No. Son solitarios. Digamos que es difícil de hablar de comportamientos como sociales en artrópodos. Bueno, pues están las abejas, las hormigas y hay cosas por el estilo, pero ellos sí tienen como ciertos patrones sociales a la hora de reproducirse, a la hora de reconocer predadores, pero no se ha encontrado así como que socialicen como tal. Entonces tú puedes ver uno solo por ahí vagando o puedes ver varios, pero no responde a un comportamiento social como tal. Ok, entonces ¿cómo hacen con el apareamiento? O sea, ¿se encuentran o cómo hacen? Sí, se encuentran. Son por hormonas. Digamos que por hormonas se detectan y pues la hembra y el macho con las antenitas se van detectando, se van tocando, tienen como una cosa ahí como que se pelean y si la hembra como que te rinde, por así decirlo, en la pelea, pues es que le está dando permiso para aparearse y demás. Pero no es algo así como jerárquico como nos imaginamos, ¿no? Ok, yo tenía una pregunta y era, tú mencionabas que pues en Luisiana y en Estados Unidos y en partes del mundo en Asia los encuentran, digamos, de esta manera para comercio de toda la parte de comida.
pero de pronto no sé si podemos enfatizar, porque según lo que yo tenía entendido y de acuerdo con las instrucciones que dio pues la Secretaría Distrital de aquí de Bogotá, fue que ellos podían transmitir enfermedades y que no lo recomendaban para consumo humano. Sí, digamos que eso es lo que pasa con toda la fauna, ¿no? La fauna silvestre tiene un riesgo gigante de transmisión de cualquier cosa. O sea, ejemplo que tenemos fue el COVID. ¿Sí? Mejor ejemplo no podemos tener. ¿Qué pasa? Si tú lo crías en ambientes controlados, en aguas controladas, con comida controlada, pues puedes saber que no hay ningún riesgo sanitario asociado. Okay. Digamos, en Luisiana, más del 90% de lo que se consume son de criaderos regulados. ¿Sí? Lo que tenemos en el país es silvestre en términos de que están los ríos o en cualquier laguna por ahí, está en el río Bogotá, en el río Chicamocha, que tiene vertimientos domésticos, industriales y un montón de cosas. Entonces, es más porque el lugar donde están habitando estos animales probablemente tengan metales pesados, patógenos, y no podemos garantizar exactamente en cada lugar que hay, ¿sí? Entonces, en la resolución del Ministerio de Ambiente, obviamente quedó prohibido cualquier aprovechamiento por lo mismo, porque no hay manera, y pues al ser una invasora, no, pues tampoco se va a incentivar la cría. Entonces, si no está permitido criarlo, tú no puedes asegurar que venga a un lugar limpio. Muy difícil, porque realmente pues ni lo uno ni lo otro, o sea, seríamos nosotros los depredadores naturales, entre comillas, pero pues obviamente si se transmite enfermedades zoonóticas, pues ya tenemos problemas realmente que puedan causar hasta, no sé, se me ocurre el H1N1, el COVID y otras cosas como gripe aviar, que ya lo hemos vivido en el mundo entero y que efectivamente aún hoy siguen latentes esas enfermedades zoonóticas, muy a nuestro pesar también por el tema de, yo creo que falta de educación ambiental en el consumo de animales silvestres. Creo que eso también es una cosa muy importante, que no es lo mismo yo consumir algo que está criado y que sé o tiene las especificaciones de cómo viene, pues obviamente ese cultivo o ese procesamiento animal, sino que aparte de eso tengo una propagación en las ciudades, es declarada como peligrosa e invasora, tengo un protocolo de manejo y control poblacional, pero siento que aún hoy necesitamos más información. No sé si es tu sentir, Ada, porque realmente yo siento que mitigar los impactos de la langostilla también, no sé o sea, también es tu sentir el hecho de que esta langostilla no tiene como una información básica de, no sé, en los canales de difusión masiva para poderlas controlar, que la gente las identifique, que la gente pueda entender de dónde viene, qué hacer con ellas, cómo detectarlas, no sé, cómo comunicarse con la corporación autónoma de su ciudad, de su departamento, de su municipio, y aparte de eso, cuál es su afectación si llegan a consumirse. Sí, realmente uno como de las mayores falencias que hemos tenido es la divulgación en toda la cadena. En toda la cadena, desde que es una invasora, porque es lo primero que la gente no sabe. Entonces, pues, digamos que a nosotros, yo trabajo en una corporación autónoma regional en Corpo Boyacá, y la gente al principio no nos decía que tenía este animal en el territorio, pues porque no saben que es una especie invasora. Y cuando tú vas y le preguntas, te dice, sí, eso está aquí hace como 2 años, y esos animales hacen tal cosa, y los he visto lo otro, y no es porque no nos habían avisado. Porque es muy curioso, o sea, aunque no tenemos educación ambiental, la gente tiene una idea de que hay que cuidar el medio ambiente. Entonces es como, pues el animalito, pues si nos está haciendo mal, pero es un animalito. O nos ha pasado como, no, es que yo lo vi por ahí solo en la carretera, entonces lo recogí y lo llevé a la quebrada. ¡Oh, Dios! Claro, y uno dice, qué locura, eso no se hace. Pero si tú pensaras que es un cangrejo nativo, por ejemplo, claro, estaría haciendo lo mejor que puede hacer por el cangrejo. Total. Entonces es complejo, porque ese desconocimiento de lo propio hace que no entendamos lo que no es de aquí. Eso es lo primero en términos de divulgación. Y sí, lo que tú dices, la gente no sabe los impactos de ningún tipo, ni cuáles son las medidas de manejo, y que las entidades ambientales nos hemos demorado un poco en hacer todo eso, ¿sí? Porque pues lleva casi 40 años, o sea, lleva más que yo en este país. Entonces es complejo, pero digamos que sí hemos tratado de empezar con todo el tema de divulgación, pero es difícil. Por lo menos en Boyacá ya escuchamos que la gente dice, ay, sí, esas langostas son malísimas, hay que tratar de controlar, al menos. ¿Y por qué? Vamos dando un paso, pero... ¿Y por qué dicen que son malísimas? ¿Qué les ha pasado? Bueno, acá lo primero que nota la gente
es una disminución importante en los peces y las ranas. O sea, la gente a veces dice, no, desde que llegó ese animal no volvió a escuchar ranas por la noche, por ejemplo. O hay muchísima gente que cría peces, pues no para una venta grande, sino para sus propias cosas. Y dice, no, yo siembro peces y los alevines no me sobreviven desde que está ese animal. No, y tú no te imaginas, o sea, cómo vuelven el agua es que es evidente que hacen males. ¿Y qué hacen? Cuéntanos. Bueno, desde la parte como ecológica, ambiental, una de las cosas más graves es que ellos son excavadores. Entonces hacen como huequitos en la tierra, pero son muchos y por lo general cada uno hace su propio hueco. ¿Adentro del agua o en las riberas? Ambas. Ah, caray. Entonces, usualmente los usan en temporadas reproductivas y para sobrevivir la sequía. Entonces esas galerías mantienen como cierto nivel de humedad y si hay sequía, pues ahí pueden sobrevivir un largo tiempo. Largo tiempo son meses, y no un día, 2 días, sino varios meses, siempre y cuando haya humedad. O Entonces, sea que es casi todo el tiempo. En nuestro país, la mayoría pues es más agua que sequía, o sea que vamos mal. y digamos que también si hay muchos predadores o alguna condición como adversa, también pueden hacer las galerías para tratar de evitarlo. Entonces, hacen esas galerías y pues pasan dos cosas. Todos esos huecos que hacen van cediendo el terreno. Entonces, con el Claro. tiempo se te pueden ir cayendo las laderas de un jarillón, por ejemplo, o de las estructuras de contención de los ríos, o de la pared misma de una laguna o un reservorio, y así. Y la otra es que toda esa tierra que van sacando, que van excavando, pues se va al agua. Entonces, en términos como prácticos, ensucian el agua. Lo que quiere decir que aumentan la turbidez del agua y eso afecta la entrada de luz al agua, que eso hace que haya menos algas y de menos algas, pues los insectos y peces que comen algas van a tener menos comida y si tienen menos comida, pues van a haber menos de esos animalitos y así en toda la cadena alimenticia. ¿Qué come esta langostilla? Bueno, ese es el otro problema, comen de Ay, todo, es de todo. Comen plantas acuáticas, filtran como la tierra, pueden comer como pequeños animalitos como el zooplancton, las larvas de los insectos, cangrejos nativos, peces, todo. Incluso son caníbales en dadas las condiciones, entonces es como prefieren, digamos, las aguas, las macrófitas, que son las plantas que están en el agua, y los peces. ¿Sí? Digamos que esa es la preferencia. Pero si no hay, pues con lo que haya se las arreglan. Entonces ese también es el o sea, problema. pueden comer ranitas, sapitos, huevitos de sapo. No, Alevines, juveniles, larvas, digamos que siempre y cuando el tamaño se los permita, se lo pueden comer. Y además son muy agresivos y muy territoriales con la ah, demás fauna. Entonces, con las tenazas hieren fácilmente a cualquier pez, que aunque no se lo coman, un pez herido en el agua difícilmente sobrevive. Entonces, ese es otro de los impactos. Generan una reducción bastante alta de la fauna y la flora. y me imagino que también entran en competencia con la fauna natural. O sea, ellos pues obviamente entran en competencia por alimento. Sí, claro, pero No, pues van ganando en esa competencia. van ganando en esa competencia. ¿Tenemos más o menos un estimado de la cantidad de langostillas que en estos momentos se han encontrado o es incierto? O bueno, de pronto tú me vas a decir, no, Sonia, es completamente incierto. Hay estudios, se están haciendo estudios, se están adelantando estudios para saber ese número o realmente estamos crudos en materia de eso. Pues digamos que primero es difícil y poco probable que tú tengas un número de animales porque son artrópodos, ¿sí? Entonces es Ujú. como, no sé, ponerme a contar las hormigas de un nido de hormigas, eso no se puede hacer. Y Ok. si tenemos en cuenta que están 4 departamentos, pues menos. Lo que hemos venido haciendo es como mapear los puntos que están afectados y tener como una idea, entre comillas, más cualitativa de qué tantos hay, ¿sí? Entonces hay zonas en que tú dices, no, puse una trampa y me salió un animal en 2 horas, o en 2 horas me salieron 30 animales, pero es difícil. Por lo general, ese tipo de cosas cuando se hacen capturas se empiezan a hacer es por peso, porque contar se vuelve imposible. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve en una jornada de limpieza en Villa de Leyva y sacamos tantos animales que fue como nadie va a contar esto. O sea, te diría que sacamos en aproximado unos 1.200 animales en un solo lugar y En un pequeño. solo punto. Pero eso es Exacto. demasiado. Es demasiado, pero pues como son artrópodos, uno no puede pensar como en números, porque digamos que la estimación poblacional, obviamente se hace con números, pero
Claro. En términos de artrópodos no tiene tanto sentido. Además, porque pues ellos se pueden meter en sus galerías y no salir hasta que, digamos, pase el peligro. Exactamente. ¿Y qué hacen con los capturados? Hay que sacrificarlos y disponerlos. ¿Ves? No hay de otra. Y en estos momentos, digamos, ¿cuál sería el control efectivo de esta especie invasora? Bueno, ahí también tenemos un problema gigante, y es Oh, que ellos son unos animales, pues para mí como carcinóloga, son espectaculares. Tú no te imaginas la cantidad de estrategias que tienen para cada cosa. ¿Sí? ok, Entonces, por ejemplo, usualmente las hembras tienen las hormonas que determinan el sexo de los huevos. Entonces, usualmente es mitad y mitad. Mitad machos, mitad hembras. Sí, así funciona. Pues no, no es como no se lo imaginan que de pronto la wow, hembra dice, hoy voy a poner mitad machos y mitad hembras. No, es una cosa que de acuerdo a la densidad poblacional y otras cosas las hormonas van cambiando. Y ok, no es una decisión pensada, pero pues está en las hormonas pasa. de la hembra. Ajá. Cuando hay condiciones adversas o presiones de captura, esas hormonas cambian y empiezan a haber más hembras que machos en los huevos. Entonces ya no es 50-50, sino un D2, 70-80% de hembras. Eso a futuro significa más hembras, más huevos, y si se sigue manteniendo la proporción, en el tiempo significa más población. Y la presión de captura puede hacer eso. Entonces, para el manejo es complicadísimo. O, por ejemplo, las galerías. La presión de captura hace que hagan más galerías y estén más tiempo en las galerías. Entonces, porque uno diría, bueno, pues capturémoslos y los sacrificamos y ya se acabó. Es una especie aparte de que invasora es demasiado inteligente, entonces. Se adapta muy fácil a muchas cosas. Obviamente que hay que hacer algo. Todo apunta a hacer capturas masivas, pero hay que hacer un seguimiento y un monitoreo súper regulado de las capturas para que si la población por alguna razón genera como picos reproductivos, hay que cambiar de estrategia. O no sé, es que varía mucho. Si hay muchos, si hay poquitos, si es fácil, si es difícil. No puedes ir a hacerlo cada mes, cada 6 meses, cada año. Digamos que estamos tratando de hacer un protocolo para definir eso, pero es muy complejo porque depende de cada lugar. ¿Sí? Entonces es un poquito difícil, pero la idea es hacer capturas masivas en medida de lo posible, cada cierto tiempo, y hacerle un seguimiento a eso y ver cómo responde la población, si en efecto se está disminuyendo o no. Ah, ¿y qué han hecho los otros países en los cuales se han dicho es especie invasora? Pues es muy triste porque primero en ningún lugar se ha logrado erradicar, o sea, eso, ya tenemos que ser conscientes que erradicar No se va a no es poder. posible, no es una opción. Y depende, pero realmente la mayoría de medidas de manejo no han llegado a ser como afectaciones buenas a la densidad poblacional. Entonces hay muchos casos en que se ha hecho muchísimo, pero la densidad poblacional sigue manteniendo. Pero de manera general, la captura masiva y pues Bueno. todo el tema de divulgar y educar para que no se siga como yendo a otros lugares. Ah, y en los lugares donde ya se tiene hoy esta langostilla, no sé, tú que trabajas en una corporación autónoma, las otras corporaciones se han reunido con las otras corporaciones para hablar del tema y mirar. Yo creo, o sea, porque según lo que puedo intuir, es que ellas se comportan muy diferentes, por ejemplo, en Valle, de pronto en Santander, de pronto en Bogotá, como para saber cuál es esa tasa de, pues no sé, hacer un estimado o hacer estudios que puedan ayudarse también como para dar, digamos, una discusión así como se dio con los hipopótamos invasores y llevarle una propuesta al ministerio y decirle, necesitamos ayuda y necesitamos recursos precisamente para esto. Sí, nosotros desde la corporación, desde Corpo Boyacá, el año pasado empezamos a liderar una mesa nacional de langostilla, donde estamos como todos los actores que tenemos algún nivel de afectación y o alguna responsabilidad sobre el tema. Entonces a raíz de eso, digamos que se aceleró un poquito la resolución de este año, que ya venían manejándose con otras corporaciones, y estamos tratando de sacar el protocolo que te digo, que sea un protocolo unificado, que tenga en cuenta como todos esos factores. Y pues estamos trabajando en un montón de cosas porque lo que nos hace falta son recursos e investigación y cosas, entonces estamos tratando de definir cómo qué hace cada quien que nos sirva a todos. ¿Sí? ¿Hay Entonces, alguna articulación con las universidades para ir adelantando estudios? no, la idea es que exista, pero no, realmente el mayor vacío que tenemos es en investigación y pues digamos que las corporaciones no, o sea, no estamos obligados a hacer investigación, Ujú. no es para lo que existen, es una Sí, cosa más claro. de regulación y control y otras cosas que se termina haciendo porque no hay de otra, sí pasa, pero no es la idea, pero digamos que muchas veces nos hemos encontrado con que la investigación no se enfoca
en las preguntas que nos ayudarían a resolver esos problemas o a tomar decisiones. Pero sí estamos trabajando para poder llevarle como a MinCiencias y a las universidades, como tenemos como estas 10 líneas programáticas que necesitamos que nos respondan porque no sabemos qué hacer. Sí, digamos que en este punto todos sabemos que hay que hacer capturas, pero tenemos 10.000 preguntas. Entonces, digamos, en Bogotá pasa como, está en el humedal Juan Amarito. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar en el humedal? En nuestro caso nos pasa, está en el río Chicamocha. ¿Cómo capturas en el río Chicamocha? No, imposible. Y son cosas que nosotros no podemos responder, digamos que nosotros decimos como, bueno, seguramente si nos inventamos una jaula gigante con alguna polea y en algún material súper resistente, seguramente se pueda. Pero pues es una universidad la que nos tiene que ayudar a crear ese tipo de cosas porque ni idea. Bueno, que este sea el llamado a cualquier profesor o universidad que nos esté escuchando para que efectivamente podamos adelantar los estudios necesarios, igual con MinCiencias y MinAmbiente, que ojalá se pusieran la 10 ante todo en los estudios correspondientes. Yo creo que sí necesitamos una matriz de riesgo lo antes posible, antes de que se nos salga de las manos precisamente otra maravillosa y muy inteligente especie invasora, porque creo que lo más importante aquí es salvaguardar nuestra fauna endémica y creo que, y lo hemos hablado también en otros episodios, es que nos ha faltado esa apropiación de nuestras mismas especies, o sea, queremos salvaguardar la vida de otras especies que no son de aquí, pero las propias, nadie alza la voz por aquel renacuajo, por aquel pececillo que es endémico de nuestro hábitat, de nuestro ecosistema. Pero sí vemos muchas voces, a veces contrarias, defendiendo la vida de otros animales que no son de aquí. Entonces, la idea no es entrar en esa discusión ni en esa pelea. Creo que ambos merecen tener, obviamente, pues defensores y contradictores, como todo, pero sí es importante salvaguardar lo nuestro. Creo que ahí hay un punto muy clave y volvemos a lo mismo. El principio de precaución aquí, imagínate, yo juraba que era una especie nueva, tú me dices, no, lleva 40 años, y yo digo, oiga, y el principio de precaución y las medidas, porque si tú me preguntas a mí han sido las medidas de contención de hace 40 años, pues ya con la tecnología que nosotros tenemos y todo el asunto, pues ya era para que hubiéramos avanzado en estudios, en articulación con universidades, en articulación inclusive con todas las corporaciones. Habrán lugares donde ni siquiera las corporaciones habrán mencionado absolutamente nada acerca de esta langostilla y estoy completamente segura que nos ha pasado en varias cosas, es que ya las tenemos, es cuando ya el problema explotó. Entonces es bastante grave la situación. Sí, digamos que bueno, hay dos cosas. Una es que yo creo que de manera general nosotros no entendemos que somos parte de la naturaleza, que no estamos ni por encima ni por debajo, sino que existe un equilibrio muy específico en todo que nos genera beneficios. Y no hemos entendido que la naturaleza nos presta servicios y que el equilibrio es lo que nos permite esos servicios y que la naturaleza no nos necesita. Entonces, cuando hablamos de especies invasoras, eventualmente el ecosistema se va a adaptar a lo que llegue. El problema es que esos servicios que nos brindaban a los humanos ya no van a estar. Pero la naturaleza de la vida sigue su curso. El problema es que ya no nos beneficia. Entonces, estas langostillas se adaptan a lo que se te ocurra. Incluso en términos de cambio climático, creemos que se van a adaptar muy fácil y seguramente van a conquistar otros ambientes donde los animales no se adapten tan fácil y dejen el espacio libre. Siendo la especie dominante. Exacto. Y pues obviamente el ecosistema se adapta. El problema es que ya no vamos a tener agua limpia, ya no vamos a tener los peces que nos comíamos, vamos a tener otro montón de problemas. Pero no hemos entendido como que nosotros no somos, pues, la última Coca-Cola del desierto en la escala de la naturaleza y la vida, sino que dependemos de ese equilibrio que nunca hemos aprendido a cuidar. Y en términos de agua, es peor. La gente no es consciente de cuánta agua tenemos, de cómo se cuida, de qué vive ahí. A mí me pasa mucho en campo. Estoy buscando las langostillas y me salen las larvas de las libélulas, que viven mucho más tiempo en el agua que volando. La gente, ¿pero qué es eso? Y nos como es una larva, una libélula, viven en el agua, comen, hacen muchas funciones ecológicas en el agua. Ay, yo no sabía que vivían en el agua. Entonces es muy triste porque hay muchísimas cosas básicas que no sabemos. Entonces, cuando uno quiere hacer educación
ambiental de una especie invasora, que cuando uno está haciendo educación ambiental, por lo general nos toca como desde cero, ¿sí? O sea, educación ambiental de especies invasoras, toca desde cero. Entonces, ¿por qué el agua es importante? ¿De dónde viene el agua? ¿Quién viene el agua? ¿Cuáles son los servicios que te presta? Y cuando logras resolver todo eso, ahí puedes decir, mira, esta especie te afecta a todo lo que te acabo de enseñar. Pero entonces es muy difícil porque uno se queda sin tiempo para otra labor. O sea, tú no deberías estar enseñando eso. Pues toca, sí, pero no debería ser cosas que Claro. la gente ya tenga de lleno. Por ejemplo, yo siempre también lo digo con Colombia, es el país con mayor número de cangrejos en el neotrópico, de agua dulce. Tenemos 102 especies de agua dulce y al 80% solo están en Colombia. Pero Wow. la gente dice, tenemos cangrejos de agua dulce. Yo pensé que solo se podía ver en el mar. Tenemos una especie endémica en Bogotá que es el cangrejo sabanero. Pero la gente no tiene ni idea. Entonces es muy Yo no difícil, sabía, me acabo de enterar. por ejemplo, y esa tiene un plan de conservación de la CAR. Y en el mundo solo hay 2 cangrejos con planes de conservación. Bueno, cangrejos de agua dulce. Ese y otro en Singapur, por ejemplo, que es súper importante. Uno dice, pues pucha, si solo está en Colombia y en Singapur un plan de manejo para un cangrejo agua dulce, pues debe ser porque es importante, ¿no? Pero si no conocemos eso, pues es muy difícil que lo queramos cuidar. Claro, no, tienes toda la razón. Yo creo que sí nos ha faltado un poco más de divulgación y no solamente divulgación como socialización, sino esa misma educación, ¿no? O sea, que dentro del territorio nosotros no necesariamente ser biólogos ni ambientalistas ni nada por el estilo, pero sí que podamos reconocer nuestra propia naturaleza, ¿no? Yo siento que también, y comparto esa misma tónica tuya, que nosotros somos un mismo bioma. O sea, lo que pasa en un lado nos pasa a nosotros y así sucesivamente. Y creo que todos tenemos que ser conscientes que tenemos un impacto y que ese impacto también repercute en toda la naturaleza y todo lo que nosotros hagamos. O sea, Exacto. es como precisamente arrojar los residuos o tener aguas residuales contaminadas en los ríos y todo el asunto. Claro, todo eso va a afectar nuestra fauna, todo eso va a afectar obviamente la calidad hídrica de todos nuestros ríos y yo creo que eso es súper importante también mencionarlo, que nosotros también tenemos parte de culpa de lo que nos está pasando y que más que todo, pues en estos momentos toca tener acciones y todo, pero también tener esa conciencia de que efectivamente tenemos que hacer algo. Tenemos que Sí, hacer claro. algo con nuestros hábitos, tenemos que hacer algo precisamente con nuestra forma de vivir y que todo eso pueda repercutir de pronto en algunos años en una real sostenibilidad ambiental, porque ahorita la sostenibilidad ambiental no existe. Vamos mal. Ya ahorita estamos viendo cómo las temperaturas en Estados Unidos y en Europa están cobrando miles de vidas, precisamente porque nosotros mismos hemos afectado nuestro bioma y nuestra calidad, obviamente, atmosférica y del cambio climático. Entonces, todo eso pues repercute en que nosotros tengamos más especies invasoras, más pandemias, más enfermedades zoonóticas, porque pues obviamente digamos que no solamente en la ciudad, sino en las zonas apartadas donde las personas ya salen y pues hemos tenido pues bastante repercusión, pues fueron 2 años de pandemia, ¿no? O sea, se supone que por un murciélago, entonces nosotros decimos por un solo murciélago y ahora imagínate las langostillas que son un montón. Exacto, pero pues digamos que la gente no alcanza a entender ese tipo de riesgos, porque dicen, ay, yo me comí una y no me pasó nada. Pero es que uno no sabe cuándo es la una que te puede pasar algo. No, ¿y de dónde viene? Si caminan 4 kilómetros, imagínate tú que salga, no sé, del río Bogotá y salte a los humedales o viaje por el agua. Ay, O que sea algo que no sea inmediato. Hay muchos parásitos que pueden estar como durmientes en el sistema y de repente migrar a otro lugar de tu hígado, cerebro, o con el tema de metales pesados o las cianotoxinas. Son cosas que se van acumulando en el tiempo y de aquí a 20 años tienes un problema neurológico que nadie va a asociar a que comías langostillas del río Bogotá. Pero puede que venga de ahí, puede que no, pero es el riesgo que existe y pues no hay por qué estar en ese riesgo. ¿Sí? Y pues yo también creo que lo otro está muy conectado a que nuestra idea de la naturaleza está asociada a que es algo de la ciencia y la ciencia no es para todo el mundo. O sea, no quiere decir que no sea para todo el mundo, sino que es la idea que tiene la gente en la cabeza. Desafortunadamente creemos que el profesional es el que sabe de ciencia y entonces es el que sabe de la naturaleza y nosotros no. Y a mí me parece que es todo lo contrario. Y yo creo que eso hoy en día nos está jugando una mala pasada porque todo lo ambiental está muy alejado de las personas del común, absolutamente todo, todo. Y es quienes más deberían saber, pues porque
la naturaleza somos nosotros. Y la ciencia más que bien también es para todos, pues hasta cierto punto, ¿no? Pero por lo mismo nos va a pasar factura en un punto. Yo creo que también por eso pues me animé a hacer este podcast de la manera en la que hablamos, que es muy fresca, de coloquial, para que todo el mundo pueda enterarse de estos temas. Nosotros hemos tenido episodios donde la gente me dice, yo no tenía ni idea de los hipopótamos, yo también tengo capítulos de emprendimiento, yo no sabía que eso existía. Y yo creo que, digamos que mi granito de arena es también poder informar a través de este medio qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que me uno a ese llamado y quiero terminar la entrevista con estas alertas. ¿Qué hacer y cómo identificar una langostilla? Bueno, cuéntanos las medidas de contención que se pueden hacer frente al tema de las langostillas. Bueno, entonces sí es extremadamente necesario manipularlo, que pues porque está en el baño o dentro de la casa y tengo niños o lo que sea, o sea, uno puede medir ese tipo de riesgos, hacerlo con guantes y lavarse las manos. ¿Con qué tipo de guantes? Pues si uno pudiera tener unos de carnaza sería lo mejor porque Ok. evitas que te piquen, pero obviamente no va a pasar, entonces unos guantes de cocina están bien y tratar de manipularlos como con la escoba, con un palito o algo para evitar que te piquen, ¿sí? Más es como una cosa de barrera por si de pronto están contaminados, pues evitar eso y pues en la parte de bañarse las manos. Digamos que lo más importante es que nos lavemos las manos. Yo creo que después de 2 años de pandemia todos aprendimos que hay que lavarse las manos. Y avisar a la autoridad ambiental más cercana. Entonces, digamos, en el caso de Bogotá está la Secretaría de Ambiente, en el resto de Cundinamarca es la CAR, en Boyacá estamos nosotros, Corpo Boyacá y Corpo Chivor, o en algunas zonas también es la CAR, en Santander es la CAS, en el Valle del Cauca es la CBC, y si no a la Policía Ambiental, si no hay plataformas de ciencia ciudadana, hay 2 en especial que son las que más revisamos las autoridades. Está una aplicación de la Universidad Nacional que se llama Envasa, que uno toma una foto de cualquier especie invasora, se sube la foto con el GPS del celular y alguien en la Nacional revisa la foto y dice si es un invasor, está la especie y los datos son públicos. O hay otra que se llama Yo Naturalista, que uno puede subir fotos de lo que se le ocurra de animales o plantas y vemos personas que somos curadores de la plataforma y estamos revisando la gente que sube. Entonces, que subiste al pajarito, entonces algún ornitólogo te dirá es esta especie. O en el caso de la langostilla, si alguien lo sube, pues nosotros estamos pendientes y lo identificamos, tomamos el GPS y revisamos. Por lo general se hacen jornadas de verificación a ver si es o no es o dónde está. Y pues las otras recomendaciones son no tenerlos como mascota, pues porque primero son agresivos y tienden a acabar con lo que tienes en los acuarios. Segundo, el riesgo de que se escapen es bastante alto y pues pueden terminar en algún río o en alguna laguna o digamos acá en Tunja donde yo vivo tenemos varios lugares que uno no sabe cómo llegaron las langostillas, que es el laguito del parque del barrio tiene. Entonces, por eso tampoco se pueden como mascotas. También recomendamos mucho que no lo lleven a otro cuerpo de agua, pues porque no son nativos, entonces si uno se lo encuentra en la carretera y los llevas a otro cuerpo de agua, puede que ese cuerpo de agua no tuviera. Y bueno, hay muchos datos que no alcancé a contar, pero por ejemplo, las hembras tienen la capacidad de guardar el esperma por cierta temporada, por la temporada reproductiva. Entonces, eso ya parece ficción. Sí, entonces por ejemplo, si yo digo no, pero si hace un solo animal a la quebrada, ¿qué efectos va a tener? Bueno, pues si era una hembra que ya tenía esperma y ella siente que está en el lugar indicado, va a poner huevos y tiene una generación nueva. Me siento como en la película Alien. Por solo haber llevado un individuo. O sea, yo sé que suena terrible, pero nosotros tuvimos un caso de una señora que lo recogió en una quebrada, pues en medio de la inocencia y la ignorancia, y nos dijo, pues es que les juro que yo me llevé una. Pues, o sea, tan mala suerte que se llevó una hembra adulta con esperma. Y pues obviamente apenas la puso en el reservorio. 500 huevos. Exacto. El máximo reportado está en 1000, pero pues... Terrible. Entonces, por eso también, como si la encuentran por ahí, es mejor que no se la lleven a ningún cuerpo de agua, pues por pura prevención. Y obviamente pues avisar a la autoridad ambiental donde la vieron. Igual por ley, por resolución del Ministerio de Ambiente está prohibido cualquier aprovechamiento. Entonces, pues así no sea un riesgo, está totalmente prohibido la tenencia, la cría, el aprovechamiento, el tráfico, la comercialización, todo el respeto de la especie. El consumo humano también. Sí, también, captura y sacrificio, pero lo que pasa es que la regularidad con la que se hace la captura depende de cada caso. Entonces, por eso, por lo general, se pide que nos avisen y uno hace como la recomendación del caso.
Y también como hay una ley de bienestar animal, entonces también hay que explicarles muy bien cómo se hace el sacrificio para poder cumplir como con todos esos reglamentos éticos. Pero de manera general, que nos avisen, pero pues para que sepan, eventualmente va a significar hacer captura de sacrificio. Ok, bueno, pues ya tenemos estas medidas y Ada, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente, pues ojalá este podcast llegue a todos los lugares y que la gente pueda identificar como tal esta langostilla y que puedan las corporaciones, pues obviamente hacer un plan de manejo más adecuado, digamos, a cada sector y que pues tengamos esta vocería también con el ministerio y que podamos decirle, ministerio, ayúdenos a tener una mesa con expertos para saber cómo vamos a hacer el control. Seguramente aparecerán en otras regiones donde no tenemos conocimiento. Pues si esta langostilla camina 4 kilómetros y se reproducen de la manera de la tasa entre 500 y 1000 huevos, pues ya seguramente vamos a tener varios cuerpos de agua donde los vamos a encontrar y que en estos momentos no los tenemos mapeado. Y es importante que efectivamente pues empiecen pues obviamente alzar las manos. Si usted se encuentra o tiene conocimiento de eso, te pueden escribir, tú puedes hablar con ellos, de pronto decirles como, miren, aquí hay una solución y tú comunicarte de pronto, no sé si quieras dejar tus redes como para que la gente lo sepa y que también pueda consultar allí como información. Vale, bueno, pues primero gracias a ti por el espacio, porque obviamente uno de los mayores problemas que tenemos es la parte de divulgación. Entonces, tener algo así como un podcast que la gente pueda escuchar a cualquier hora, en cualquier momento, es relativamente fácil, pues porque nos pasa como que uno hace capacitaciones y la gente dice, no, estaba trabajando o estaba en el cultivo, bueno, hay 10.000 excusas, entonces digamos que son herramientas que quedan ahí y que a quien realmente le interese la puta. Entonces, realmente nos sirve muchísimo. Muchas gracias. Y sí, claro que sí, a mí me pueden contactar. Yo soy feliz hablando de mis bichos, desde cangrejos nativos hasta langostillas invasoras. Eso la gente que me conoce lo sabe. Yo estoy en Twitter, que es como lo que más uso, como Ada, guión de piso crab, como cangrejo en inglés, CRAB. Igual si buscan mi nombre, no es tan difícil encontrarme. No hay muchas hadas Acevedo que trabajen con cangrejos. Mi nombre no es tan común, entonces no es tan difícil. Igual como tenemos una mesa nacional establecida, es como más fácil. Sí, yo seguramente no tengo todos los detalles de cómo se hace en territorio, pero pues puedo transmitir la información. Igual la idea de lo que estamos haciendo es que todo lo que se haga sea lo mismo en todas las corporaciones, en todo el país, cosa que a cualquier persona que le pregunten el protocolo sea exactamente el mismo, pero pues estamos hasta ahora construyéndolo, entonces pues por ahora sí es muy regional, pero pues sí, con mucho gusto cualquier pregunta, igual yo me lo paso respondiendo, porque es un invasor, porque no se puede comer, cuando llegó, toda la información. Claro que sí, pues súper importante también que nosotros busquemos la información que está ya dispuesta a través de Internet, cómo manejarla, cómo hacemos y que efectivamente no pues podamos tener este contacto con las corporaciones autónomas regionales. De pronto, si usted es alcalde, gobernador, diputado, concejal y todo el asunto y quiere pues obviamente impulsar temas ambientales, puede hacer precisamente pues para que podamos intercalar información de esta especie invasora para poderlas obviamente manejar en el espacio en el que ustedes estén. Y claramente, Ada, bienvenida a este podcast. Cuando gustes, volvemos a hablar del tema. Cuando gustes y necesites, obviamente, hacer una socialización de todo el tema medioambiental, no solamente de la langostilla, que infortunadamente es una especie invasora, pero también de los cangrejos de nuestra querida Colombia, pues bienvenida, aquí está, este es tu espacio, como le digo a todos nuestros invitados y a nuestras invitadas, aquí el espacio es de ustedes, no es mío, y ese es un podcast ambiental que lo manejan ustedes también como quieren. Vale, muchísimas gracias. Seguramente repetiré hablando de cangrejos nativos porque sí es un tema muy importante. Claro que sí, Ada. Entonces, muchísimas gracias. Ya saben por dónde nos encuentran, ya saben a Ada en Twitter. Yo también me encuentro en Twitter, @SonyLink. Y pues efectivamente nos vemos en otro episodio. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron nuevamente a este podcast. Mi nombre
es Sonia Espitaleta y esto fue Pachamama Power Podcast. Agradecimientos especiales a los y las oyentes y a mi mano derecha Sergio Carreño y en la edición Fabián Carreño.